Buenas noches, hermanos, y todos los que nos acompañan el día de hoy. Nuevamente, un gusto de tenerles acá desde la psicología en los webinars que estamos acostumbrados a tener casi prácticamente todas las semanas, los miércoles en la noche. Y pues hoy ya también entrando en la recta final del año. Y para los que vivimos también dentro del catolicismo, estamos sumergiéndonos también en la época del Adviento. Así que desde ya les deseamos pues lo mejor en sus vidas, bendiciones, y justamente el tema que traemos hoy es precisamente pensando en esta recta final del año, así que hemos querido también pues traerles ahí una pequeña dosis de formación y también de tips y de cosas buenas para poder enfrentar lo que viene de este final de año, que muchas veces, pues, en general es grato, pero a veces no es tan grato. Así que a ella, Katia, pues la vamos a presentar en unos minutos y nos va pues a dar este tema del sufrimiento a la libertad, cómo vivir en paz la época de fin de año. Así que pues desde ya los invitamos. Recordarles que estamos prácticamente en vivo. Los que quieren ir haciendo preguntas la pueden hacer al chat. Y al final de la exposición de Katia vamos a abrir los micrófonos y las cámaras para que puedan, si gustan, pues a hacerlas en vivo y directamente. Así que desde ya los invitamos. Queremos también, como parte de esta serie de webinar de fin de año, también invitarlos al próximo webinar, que es el lunes 15 de diciembre a las 7:30 de la noche, con el psicólogo Jorge Ruiz de México, con la charla Belén como signo de esperanza y consuelo ante el miedo y la fragilidad humana. Así que, como ven, ya nos estamos preparando de lleno para esta Navidad, pero también para el fin de año. Así que desde ya los invitamos a que participen con nosotros, tanto de esta, obviamente, y de la siguiente charla que tienen ese componente de fin de año y de Adviento y de Navidad. Así que muy cordialmente. Y también, para terminar con la última charla, tenemos nuevamente al psicólogo Pablo Caruso, ¿verdad? Con la charla Psicología Holística, la nueva era, en los cuales los invitamos muy cordialmente, es el 17 de diciembre, ya muy cerca de Navidad, a que participen con nosotros. Es una charla también muy interesante, muy importante, sobre todo para aquellas personas que están llevando o quieren llevar tratamientos terapéuticos con psicólogos, para que también pues tengan un discernimiento, porque ahora hay mucha cosa muy extraña por ahí. Y bueno, Pablo nos va a ayudar a encontrar ese tema de la psicología holística, que a veces se habla mucho, sobre todo cuando se habla de la nueva era. Así que desde ya los invitamos para los que ya están. Bueno, también pues ahí recordarles que estamos en diferentes redes sociales, tenemos la red de psicólogos, tenemos el proyecto Anima en Facebook, el canal de YouTube, estos videos justamente, estos buenas se están grabando y bueno, ahí tienen todos nuestros códigos QR para que nos puedan localizar en las diferentes plataformas, así que ahí le pueden tomar la foto y ahí les queda completamente la información. Eh, Más visualmente, nuestro proyecto Anima en Facebook y nuestro canal de YouTube, donde están todos nuestros webinars grabados. Y la red de psicólogos católicos para aquellos que están buscando también ya una ayuda más de intervención, quieren llevar un proceso terapéutico. Ahí pueden encontrar también a Katia, que ahí está presente en la sección de Costa Rica y la pueden encontrar. Sus datos de contacto y pues también de otros psicólogos si son ustedes de otros países, que sé que nos acompañan también de otros países, ¿verdad? Ahora la ventaja es que puede haber también servicios a distancia, así que con mucho gusto estamos a las órdenes. Y para aquellos que no quieren perderse nuestros eventos y nuestras actividades, les sugiero que tomen una foto a esta lámina, a esta flyer, donde se pueden apuntar, lo lleva directamente a nuestro WhatsApp de la comunidad WhatsApp de Red de Psicólogos Católicos, que es un WhatsApp donde van a encontrar toda la información, los cursos, los webinars, algunos tips, meditaciones, etcétera, que son valiosas para el día a día de cada uno de nosotros. Así que desde ya los invitamos a participar de este grupo de WhatsApp. Bueno, sin más, voy a dejar de compartir y Katia, darte la bienvenida mientras ponemos cámara y ponemos tu presentación. Entonces,
pues vamos a subirla. Vamos a ver. Creo que ya se ve. Muchas gracias, Javier. Muchas Adelante. gracias. ¿Ya pueden ver la pantalla? Em, Sí. Ujú. sí, pero no está allá. Ahora sí está en modo presentación. Perfecto. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá conectados. Vamos a estar conversando un ratito y gracias a Dios que en esta época me tocó también compartir con ustedes para hablar de este tema tan importante, tan interesante. Ahora que Javier estaba mencionando las diferentes redes sociales que tenemos, eh, de esta red de psicólogos católicos y de Proyecto Ánima, les quiero motivar para que busquen la información en el canal de YouTube. Hay de todos los webinars que han estado durante este segundo semestre, que fue cuando empezamos. Todas las semanas, diferentes colegas han impartido eh, conocimiento muy importante, muy bueno, muy profesional, muy cristiano. Entonces los animo a que busquen esas charlas y que las vean. Yo usualmente no me puedo conectar a los webinars porque estoy en consulta. Este, y entonces cuando estoy cocinando o estoy haciendo oficio, ¿verdad? En la casa, pero está la doble función, la doble tarea que tenemos, me pongo a escuchar ahí las charlas para estar al tanto de lo que están hablando los colegas y son buenísimas. Entonces se los recomiendo de que de veras ingresen al canal y escuchen esas charlas, son de una hora, un poquito menos, un poquito más, depende. Eh, pero va a ser de mucho provecho para que la puedan recomendar a otras personas que lo necesitan. Yo algunas las he recomendado a algunos pacientes y de veras que han sido de provecho. Entonces, ahí los animo para que busquen el canal de YouTube de Proyecto Ánima. Bueno, vamos a entrar en materia. Del sufrimiento a la libertad. No me escuchan bien, me dice acá don Pedro. Javier, ¿me escucho bien? Vieras que yo ¿O sí me te escucho escucha? bien. Tal vez, don Pedro, subir un poco el volumen, pero porque yo sí te escucho O perfecto. alguien más que me diga si no escucha bien para ver cómo mejoramos. Sí, parece que sí se escucha bien. Puede Aquí ser otra algo de persona ahí. dice que Ujú, sí. Tal vez ujú, se le sube el volumen, don Pedro, para ver cómo le mejora el audio. Mm, mm, algo que a veces funciona, don Pedro, es salir y volver a ingresar o sea, que se ujú. salga de la sesión y vuelva a ingresar y a veces mejora el tema del audio. Hágalo y aquí le damos un chancecito para que pueda escuchar. Sí, a veces es la banda también de internet, ¿verdad? Puede ser. Ese Ujú, reiniciar es una ujú, maravilla. ujú. Cuando no funciona el chunche, reinician y entonces Así funciona es. el aparato, usualmente. Les Listo. decía gracias, don Pedro, les decía que este tema em, surgió a raíz de que en consulta, en esta época del año, se generan muchas emociones en las personas, se generan muchas heridas, ¿verdad? Las emociones van y vienen. Y en consulta, muchos pacientes vienen a consultar, valga la redundancia, por estos temas, ¿verdad? No necesariamente por situaciones que ya vienen trabajándose en la terapia, sino que esta etapa del año provoca un montón de emociones y de comportamientos. Entonces, a raíz de esta constante que a lo largo de toda mi carrera profesional he podido observar, que son muchos años, em, decidí conversar y hablar un poquito de este tema. Los que ya han estado en webinar conmigo anteriores saben que yo los pongo a trabajar un poquito durante la charla. Entonces quiero que por favor busquen un lápiz, un papel o que ahí en el mismo celular puedan, Javier, la siguiente, por favor. Ahí, puedan escribirle en cuestión de 30 segundos su carta al niño. Cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? Nos decían, haga la carta al niñito. Otras familias decían la carta santa, ¿verdad? Pero en mi casa me enseñaron que la carta al niñito Dios.
Y entonces todos los chiquitos le hacíamos la carta y escribíamos, ¿verdad? ¿Qué le pedíamos? El otro día vi la carta de mi sobrina, ¿verdad? Una carta así kilométrica que le hizo al niñito Dios, pero me encantó porque al principio le di un montón de gracias a Dios por un montón de cosas. Pero bueno, entonces le doy 30 segunditos para que usted le escriba al niño Dios su carta. ¿Qué le pide al niñito Dios? Usted, aunque sea adulto, se vale que le pida a Dios. ¿Qué le pide? ¿Qué escribe usted en su carta para Dios? Y vamos a dejarla ahí, a un ladito. Después vamos a usar esa carta. La siguiente, Javier, por favor. Durante esta época se exacerban una gran cantidad de comportamientos y emociones. El comportamiento es lo que yo actúo, lo que hago. La emoción es lo que siento. Y lo vemos todos los días. Comportamientos tales como la agresividad. Vemos, por ejemplo, que aumenta considerablemente la violencia intrafamiliar. Hay estadísticas que aseguran que durante la época de Navidad aumenta enormemente todo lo que es violencia intrafamiliar, todo lo que es violencia en las carreteras, ¿verdad? Cuando vamos en la carretera, las presas, la gente maneja de una forma muy agresiva, muy abrupta. em, Cuando la gente llega a comprar a los establecimientos, no tienen paciencia, o sea, la agresividad aumenta considerablemente durante esta época del año. ¿Cuál otro comportamiento aumenta en esta época del año? Pues de ahí, para nadie es un secreto el consumismo, ¿verdad? Comprar un montón de cosas, enjaranarse, como decimos, ¿verdad? O sea, entrar a crédito, gastar todo el dinero, comprar lotería. En Costa Rica se juega la lotería navideña, entonces sé de gente, recuerdo una vez, que un paciente me contó que un familiar suyo todo el aguinaldo se lo gastó en comprar lotería navideña y pegó tal vez un par de terminaciones, entonces fue muy duro para ellos, ¿verdad? Pero se aumenta el consumismo enormemente, que el famoso viernes negro y que las ofertas que hay para comprar artículos, el consumismo es increíble como aumenta en esta época y por consiguiente la superficialidad, ¿verdad? Porque entonces nos dedicamos a comprar, a gastar, a adquirir, a tener, ¿verdad? Ese espíritu de avaricia aumenta y hace de las suyas y entonces nos vuelve sumamente superficiales. Otro comportamiento, otra emoción, otra herida, otra situación que sucede muchísimo en esta época es la depresión. Las personas se deprimen, ahora vamos a ver un poquito por qué, pero hay un alto índice de personas deprimidas, alto consumo de lo que son antiansiolíticos, antidepresivos, psicotrópicos, personas que pasan llorando, que empiezan a tener recuerdos. Unido a eso, no lo anoté, pero también ataques de ansiedad, de pánico. Se incrementa enormemente este tipo de emociones o de patologías también. Ni qué decir, y esto nos lleva también a la ideación suicida y mucho acto suicida incluso. Personas que por las situaciones que han vivido, que ahorita vamos a entender un poquito cuáles, entran en depresión y por lo tanto entran también en lo que es ideación suicida, autolesiones, eh, eh, intentos suicida, ¿verdad? Actos suicidas. En esta época también aumentan mucho los abandonos. Los hospitales siempre mencionan que durante esta época del año
sucede mucho abandono de lo que son adultos mayores. Entonces, por ejemplo, adultos mayores que estaban internados porque estaban enfermos de alguna cuestión, les dan la salida y los familiares no los llegan a recoger al hospital. Entonces, sí, los dejan ahí en el hospital mientras pasan las fiestas, ¿verdad? Y como si fuera la guardería. Papás que se van de fiesta. em, y dejan a sus hijos, dejan a sus familias, hijos que se van de fiesta y tal vez no dejan a sus papás en el hospital, pero no los van a visitar. Suceden mucho abandono en esta época del año también, ni qué decir de los excesos, exceso de licor, exceso de drogas, exceso de sexo, exceso de compras, exceso de comida, exceso de todo. O sea, en esta época, otro espíritu, digámoslo así, que se aumenta montones, es la gula, ¿verdad? Todos los excesos comienzan a aparecer como una forma de llenar vacíos que hay, que vamos a entenderlo más adelante. Y algo también muy importante eh, que influye mucho en esta época es la culpa. Entonces, se generan muchos recuerdos o eh, mm, sí, muchos recuerdos que generan culpa y que generan mucho dolor a las personas. Y cuando caemos en todo esto, en esa agresividad, en el consumismo, en la superficialidad, la depresión, que me lleva también a querer autoeliminarme y autoagredirme, en los abandonos a otras personas, incluso abandono a uno mismo, ese abandono a uno mismo en cuanto a que entonces caigo en excesos y entonces no me cuido, ¿verdad? Y me emborracho o como más de la cuenta y me termino enfermando el estómago o compro y compro sin pensar en que tengo que medir los gastos porque la cuesta de enero famosa, o porque tengo otras responsabilidades, que los útiles escolares, un montón. Entonces, tampoco me cuido a mí misma, o sea, es un abandono a uno mismo que sucede también en esta época. Eh, Todas estas situaciones nos hacen perder de vista la razón principal de esta época, que pues sí, hay una fecha, ¿verdad? Hay un cierre de año, pero previo a ese cierre de año está la Navidad, que celebramos el nacimiento de Jesús. Entonces, todo este consumismo y todos estos excesos y toda esta depresión y todas estas situaciones nos impiden entender, ver, vivir, disfrutar la verdadera razón de esta época. La siguiente, Javier. Y la Navidad o el fin de año no es la causa de estas situaciones. He escuchado a muchas personas que me han dicho, ¡ay, qué pereza! Ya se acerca fin de año, ya se acerca Navidad, qué pereza, Em, qué pereza, voy a estar sola, o qué triste, en esta época sí que es triste. No es la época realmente. La Navidad, el fin de año, la época como tal es el detonante de situaciones que ya tenemos en nosotros. La época, toda la fiesta, todo el consumismo, todos los excesos, todo lo que sucede, nos pone mucho más sensibles a nivel emocional y nos detona, nos activa un montón de heridas internas y de situaciones internas que ya traíamos. Entonces, no es la Navidad, la Navidad es el detonante, pero la causa raíz es diferente. La siguiente, Javi. Entonces, es muy importante poder identificar esa causa raíz de esos comportamientos y de esas emociones. Cuando identificamos la causa real de esos comportamientos, vamos a poder tomar el control de ellos y así podremos encontrar una solución que se mantenga en el tiempo. En otras palabras, vamos a vivir una transformación real. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces ponemos parches, esos excesos, ese consumismo, ese,
eh, alejarme de las personas que quiero y abandonarlas, eh, ese eh, comprar y comprar, esa depresión, es todo esto que hablábamos, son lo que hacemos es ponerle parches y no los resolvemos. Y Dios lo que quiere es que podamos identificar cuál es esa causa raíz, dirían los informáticos. ¿Qué quiere decir causa raíz? Eso que está de fondo y que hace que yo me sienta así y que hace que yo me comporte así. El problema no es ese comportamiento, el problema es lo que causa el comportamiento y no es la época de fin de año. Es, vamos a ver la siguiente, Javier. Son muchas situaciones que hemos vivido o que estamos viviendo y que no las hemos resuelto. Duelos no resueltos, por ejemplo. ¿Qué es un duelo? Es una pérdida. El duelo es un dolor que siento cuando he tenido alguna pérdida y no solamente cuando se ha muerto alguien, es cualquier pérdida que me duele. Cuando alguien se murió, cuando perdí el trabajo, cuando perdí la salud, cuando perdí la pareja, cuando perdí el estudio, cuando perdí lo que yo quería, lo que yo pensaba, cuando no, ese dolor que siento ante la pérdida, ese es el duelo. Y desgraciadamente en esta cultura nos enseñan a callar eso que estamos viviendo. Y no solamente duelos de ahorita, de que hace un mes pasó tal cosa o que hace 2 meses me despidieron del trabajo, qué sé yo, sino duelos de situaciones que vivimos cuando estábamos chiquitos también. Ese dolor cuando papá se fue, ese dolor cuando mamá me hizo a un lado, ese dolor cuando no me compraron el juguete que yo quería. Eso a un niñito le duele. Tal vez ahora desde la perspectiva adulta uno puede entender, bueno, sí, mis papás tenían poca plata y yo quería un carrito y no me lo compraron. Pero en ese momento el niñito de 3, 4, 5 años, él lo que vio fue que no me compraron el carrito. Situaciones actuales que usted está viviendo, situaciones que han vivido a lo largo de su historia que le provoca ese dolor. Eso es parte de lo que la Navidad le detona y que hace que se vuelva más sensible en esta época, que se active más en esta época. Y que entonces muy probablemente busque recursos para, como le digo, tapar eso. Consumo, agresión, enojo, frustración, depresión, un montón de comportamientos que no le ayudan a resolver. Otras son las heridas emocionales. Todos cargamos heridas, todos tenemos nuestras heridas emocionales, de rechazo, de abandono, de soledad, de abusos, carencias materiales. Todos tenemos heridas. Y muchas veces se activan en esta época, porque esta época donde qué villancicos, qué amor, qué paz, qué regalos, qué, ¿verdad? Qué fiesta, hace que se me punce ese ayayay, le digo yo a mis pacientes, que tengo allá adentro, ese dolor que tengo allá adentro. Esas heridas emocionales son una causa raíz de esos comportamientos que tenemos ahorita y que no nos permiten encontrarle sentido a esta época y lo que es peor, encontrarle sentido a nuestra vida también, ¿verdad? Otra causa raíz son las expectativas no cumplidas, expectativas materiales, yo me quería comprar tal cosa y no pude, no logré ampliar la casa, no me compré el carro, no pude estrenar zapatos, tengo los mismos pantalones de todo el año que no me he podido comprar otros, o sea, esas expectativas no cumplidas a nivel material o a nivel afectivo, no tengo pareja, quería quedar embarazada y no quedé embarazada, mi mejor amigo ya no está, mi mejor amiga no me habla, qué sé yo. Expectativas no cumplidas a nivel religiosas,
estoy enferma y Dios no me sanó, y yo le he pedido a Dios que me provea un trabajo y no he logrado tener un trabajo estable, le he pedido a Dios tal cosa o me he dado cuenta de situaciones dentro de la iglesia que entonces me ha agotado las expectativas que tenía con respecto a la iglesia o al grupo o al líder o al sacerdote, qué sé yo. Esas expectativas no cumplidas con respecto a lo que me rodea, con respecto a las personas. Yo esperaba que mi esposo tal cosa o esperaba que mi hijo ganara el año y perdió y no se pudo graduar con los compañeros o no logró entrar a la universidad que yo quería que entrara y ahora no puede matricular una carrera. Esas expectativas no cumplidas hace que entremos en esa serie de comportamientos, de emociones que nos afectan y que nos nublan la vista para poder ver la verdadera razón de esta época y de nuestra vida. Porque Jesús nació y celebramos en esta época que Jesús nació, pero no solo nació para la humanidad, sino que nació para usted y para mí, de una forma personal. Eh, si logramos identificar qué es lo que nos duele profundamente, vamos a poder trabajar sobre eso. Entonces, yo quiero pedirle ahorita que retome otra vez ahí su lápiz y su papel o que abra ahí en su celular las notas y que le haga una nueva carta al niño pidiéndole que le revele esto. ¿Cuáles duelos no tengo resueltos? ¿Qué heridas emocionales tengo? ¿Cuáles expectativas tengo que no se han cumplido? Vamos a hacerlo ahorita rapidito, pero luego les voy a dejar una tareita más adelantico. Entonces, otros 30 segundos voy a hacer silencio em, para que usted piense un poquitito por encimita qué duelos hay ahí que todavía no ha resuelto y sea honesto con usted mismo. No lo vamos a compartir aquí. Es algo suyo. Para que usted pueda decir, puña, sí, todavía me duele la muerte de mi abuelito que murió cuando yo tenía 5 años. Sí, sí, hay personas adultas que sufren por su abuelito que murió cuando él tenía 5 años, porque es un duelo que no ha resuelto. Y lo ha venido tapando y posponiendo, entonces se ha venido haciendo como una bola de nieve en su vida. O sí, tengo una herida muy fuerte porque yo me siento sola porque mi mamá, cuando yo estaba chiquitita, se fue para el hospital y estuve internada 15 días y yo me sentí sola y abandonada. Sí, claro, duele mucho. Ya luego entendí que era que mami estaba enferma y me cuidaron mis tías y estaba muy cuidada y muy amada, pero no estaba con mi mamá. Entonces, hagámosle nuevamente la carta al niño para que usted le pida y piense qué duelos tiene ahí, qué heridas tiene ahí, qué expectativas no cumplidas hay ahí, para que le pida a él que le pueda ayudar de la forma en que ahora lo vamos a ver. Voy a hacer silencio unos segunditos. Bueno, no tengo segundero aquí, entonces no sé cuánto tiempo les di, pero la siguiente, Javier. ¿Qué hacer entonces? ¿Verdad? ¿Qué hacer? La siguiente. Importante. Identifique lo que siente y lo que piensa. Muy importante que identifique eso que está sintiendo. Póngale nombre a lo que siente. Siento tristeza, siento dolor, siento miedo, siento estrés, siento vergüenza, siento ansiedad, siento dolor. Póngale nombre a eso que siente. Saque un ratito de yo para yo, de mí para mí. Saque un ratito con usted para que logre conectar con usted mismo
y pueda identificar eso que siente. Sentir no es lo mismo que pensar, son dos cosas diferentes. Identifique eso que siente. Cuando identifique lo que siente, identifique lo que piensa. Por ponerles un ejemplo, siento, siento frustración porque pienso que como no le pude comprar todo lo que mis hijos querían, van a pensar que soy una mala mamá, por ejemplo. Sea honesto con usted mismo. O siento mucha tristeza porque pienso que estoy sola, qué sé yo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Ese sentimiento, ese pensamiento me genera sentimientos que me van a generar comportamientos. Entonces estoy de chicha y estoy violenta, estoy agresiva y estoy gritándole a todo el mundo porque lo que estoy es frustrada, porque pienso que no me van a querer. O porque todo el mundo estrenó y yo no estrené, digamos. Entonces, identifique eso que está sintiendo y eso que está pensando. Es muy importante. Segundo, busque la causa raíz, esto que les puse a hacer ahorita, pero hágalo de una forma más profunda. Busque cuáles son esos duelos que no están resueltos, esas expectativas que no se cumplieron, esas heridas que están ahí. Y, y tal vez, Javi, pongamos la traza anterior, por favor. Esa. Si puede tomarle un pantallazo a eso, para que le sirva como un poquito de guía para, para que pueda orar y para que pueda analizarse usted y buscar esa causa raíz. ¿Cuáles duelos? ¿Cuáles heridas emocionales? Expectativas no cumplidas. Sigamos, Javi, con la que tiene el muñequito con la lupa. Esa. Es muy importante buscar esa causa raíz, porque nada hago yo con eliminar el comportamiento si no resuelvo la raíz, porque si no va a mantenerse y entonces ahorita ya la Navidad no me lo detona. Pero resulta que en Semana Santa me lo detonó, o el cumpleaños, o el Día de la Independencia, o el Día de la Madre, o yo qué sé. O sea, o no fechas importantes, sino una circunstancia, o cuando me enfermé, o cuando me fui para el trabajo. Lo que sea puede convertirse en un detonante de eso que todavía no tengo resuelto. Entonces, busquemos esa causa raíz para la siguiente, Javier, para que se lo pueda entregar al Señor. Rinda eso al Señor. Conecte con usted. Saque un rato de usted para usted en oración para que identifique esa emoción y ese pensamiento y esa conducta, que los reconozca, que sea muy honesto con usted mismo y que se lo pueda entregar al Señor. Ríndase ante el Señor. Como María, he aquí la esclava del Señor, o sea, me rindo, ríndase. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Porque cuando realmente lo reconozco y se lo entrego, Él va a poder actuar. No es lo mismo, le digo yo a mis pacientes, no es lo mismo que yo le diga este, al Señor, tome, le doy esta botella, o quíteme la botella porque me pesa mucho, llévese la botella porque me pesa mucho, pero no la suelto, a que yo decida dársela. Porque cuando yo decido entregarle algo, yo lo suelto. Cuando le pido a alguien que me lo quite, más bien lo agarro más. Cuando le pido a alguien que se lo lleve, lo sostengo. Pero cuando yo se lo doy, lo suelto. Ese dolor, esa frustración, ese enojo, todas esas emociones, identifíquelas para que pueda identificar esos pensamientos que hay ahí profundos y pueda entregarle al Señor esas conductas. Como cuando llegaron los magos del Oriente que le entregaron al Señor los regalos que traían, oro, incienso y mirra.
Entréguele al Señor todo eso. Crea lo que Dios quiere transformar en su vida. No es eh, que le va a provocar más dolor. Dios quiere que usted pueda vivir esa transformación profunda. Y por último, una vez que ya usted se ha quitado eso que le carga para poderse llenar del Espíritu de Dios cada vez más, accione, tome decisiones, resuelva esos duelos, por ejemplo, trabaje esos duelos, renuncia a esas expectativas, porque ¿qué es una expectativa? Es algo que yo espero, pero, pero no sé, no siempre va a suceder como yo lo estoy esperando. Entonces renuncia a esas expectativas, entréguela al Señor y comienza a trabajar y a sanar esas heridas también. Porque si no resuelve todo esto, va a volver a doler, tarde o temprano va a volver a doler. No se tapa con cambiando de cónyuge, no se quita cuando los hijos crecen y se van, no se quita cuando usted se case, no se quita cuando cambie de trabajo, no se quita cuando se pegue la lotería, no se quita cuando se vaya de viaje, no se quita autoagrediéndose, no se quita así. Es cuando puedo trabajarlo en mí, entregárselo al Señor, buscar ayuda de alguna manera que ocupe a nivel pastoral, a nivel psicológico, con el líder del grupo. Déjese ayudar, porque es como le digo, si no lo resuelve, esas heridas definitivamente van a volver, definitivamente van a volver. La siguiente, Javier, dice en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a las personas de buena voluntad. ¿Quiénes son las personas de buena voluntad? Estuve investigando y son las personas que aceptan la esperanza y el perdón que ofrece el mensaje de Jesús, que ofrece Jesús. Son las personas que aceptan esa esperanza y ese perdón que ofrece el mensaje de Jesús. En una de las diapositivas, cuando vimos los comportamientos que predominan en esta época, yo mencioné el tema de la culpa, ¿verdad? Era la agresividad, el consumismo, superficialidad, depresión, ideación suicida, abandonos, excesos y culpa. Resulta que en esta época también algo que remueve mucho a las personas es la culpa. Todas las personas, todos hemos pecado. Y muchas personas se lo han guardado, lo han callado y no lo han resuelto. Se ha quedado ahí tapado. No sé, alguna infidelidad, eh, abuso, robo, mentiras, engaños, irresponsabilidad, eh, alguna adicción de lo que sea, pereza, qué sé yo. Y muchísimas personas lo han mantenido oculto, lo han mantenido tapado, y eso por dentro comienza a afectar, comienza es como un gusano que está ahí adentro y que comienza a carcomer y a carcomer y a carcomer a la persona. Y entonces caemos en una desesperanza, que es algo muy fuerte que sucede también en esta época. Entramos en esa desesperanza porque no hemos aceptado ese perdón que el Señor nos ofrece. Y Dios quiere que usted pueda vivir esa libertad, que pueda vivir en Hebreos, por acá lo tenía, en Hebreos 11:27. Dice, por la fe salió de Egipto, por la fe salió Moisés de Egipto sin temer la ira del rey. Se mantuvo firme como si viera al invisible.
Moisés pudo salir de Egipto porque a pesar de todo lo que estaba pasando, él iba viendo a Dios. Él iba viendo al invisible y él le creía al invisible. Entonces, vea al invisible, vea al invisible, a ese Dios poderoso que creó el universo, que abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara. Véalo a él. Y Dios quiere abrir ese mar que usted tiene en su vida de depresión, de adicciones, de exceso, de superficialidad, de culpa, para poderlo liberar de eso. Acepte esa esperanza, ese perdón que le ofrece a usted el mensaje de Jesús, que le ofrece el Señor. Y decida vivir este fin de año y esta Navidad desde esa esperanza y desde ese perdón. Decida vivir desde ahí. Ahora en la tarde escuchaba una reflexión del Evangelio del día de hoy y, y dice que decía el Padre que Dios no nos ofrece una vida cómoda, pero sí nos ofrece una vida plena. Y Dios quiere que en esta época y en todas las épocas del año de nuestra vida podamos vivir esa vida plena, que no es cómoda, que a veces nos tenemos que incomodar, que a veces tenemos que soltar cosas, tenemos que soltar personas, tenemos que aceptar circunstancias, pero sí va a ser una vida plena. ¿Y qué es una vida plena? Es una vida completa. ¿Qué quiere decir pleno? Quiere decir completo. Dios quiere que usted viva una vida completa, y no completa desde el punto de vista material, porque no es eso, porque hay gente que tiene mucho, mucho, mucho y no vive de una forma plena. Es una plenitud espiritual que Dios quiere que podamos tener durante toda nuestra vida y que empecemos en esta época a poder hacerlo. Entonces, yo le animo para que usted pueda durante como ahora en estos días de fin de año, pero que también sea una meta para este nuevo año que comienza, donde usted pueda tomar decisiones que le lleven a vivir de una vida, de una forma plena. Pues sí, a veces es verdad que voy a adelgazar, que voy a leerme algunos libros, que voy a, yo qué sé, a hacer tales caminatas, o que voy a ir al gimnasio, que voy a estudiar tal cosa. Qué bueno todo eso, pero que vaya unido a esa plenitud que Dios quiere para usted, a esa plenitud de vida a nivel espiritual. Y el Señor va a estar con usted, va a acompañarle. Pero reconozca y tómese su rato para que pueda encontrar en esa lámina que yo les dije que tomaran pantallazo, puedan resolver esos duelos, esas heridas, esas expectativas, pueda entregárselas al Señor y que ya no cargue con eso para que pueda entonces ser lleno y estar cargado de ese Espíritu de Dios que Él quiere que usted tenga. Ese es el regalo que Él nos quiere dar plenamente para toda nuestra vida. La siguiente, Javier. Y con esta imagen me gustó mucho de la Sagrada Familia. Eh, Quiero darle las gracias por este ratito que hemos estado compartiendo y desearles que de veras ese Jesús que nació en Belén, que nazca en su corazón, pero no de una forma romántica, así como, ¡ay, qué lindo el niñito! No, sino entendiendo lo que es eso, es aceptar esa voluntad de Dios, es vivir esa, esa buena voluntad, como dice Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a las personas de buena voluntad. ¿Quiénes son las personas de buena voluntad? Quienes aceptan a Jesús. Y aceptar a Jesús es aceptar su enseñanza, sus mandatos, obedecerle. Que Dios lo bendiga a usted, que Dios bendiga montones a su familia también. Muchísimas gracias. Y cualquier comentario, cualquier aporte, bienvenido sea. Muchísimas gracias, Katia. Vamos a reactivar micrófonos y videos para el que quiera hacer preguntas. Igual las pueden ir haciendo en el chat. Y como siempre, mientras calientan motores y se animan,
Vieras que ahora que estabas hablando, cuando decías la parte de suéltelo, inmediatamente me vino, bueno, ahora digo, Seidi, adelante, adelante, ya que tienes la mano levantada, aprovecho, puedes hacer tu pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerle a ustedes por esta charla tan bonita. Y no solo fue una charla, en realidad fue un ejercicio, ¿verdad? Cómo en esta época nos confundimos tanto, de verdad. Mezclamos un montón de emociones entre tristeza, alegría, júbilo. Y es algo muy complicado, de verdad. Se nos complica la vida. Y lo esperamos con tanta alegría y pensamos que todas las navidades van a ser diferentes. Pero si no, como dice Katia, si no hay un cambio y una aceptación de situaciones que tenemos que cambiar, es muy difícil rendirnos a Dios y decir, sí, 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 ya yo eso lo dejé, se lo dejé en manos de Dios y lo tenemos agarraditito. Entonces es complicado, de verdad. Más bien, gracias de verdad por este recordatorio, porque empieza uno la Navidad muy, muy feliz, pensando en que todo está bien y no. No, como dice Katia, nos vamos de vacaciones, llevamos aquello, nos casamos, llevamos aquello, o sea, lo andamos arrastrando por todo lado y de verdad es un poco complicado esta situación y eso es muy rico, bueno, apurarnos a hacer este ejercicio, ¿verdad? En oración todo es mejor, en el Espíritu Santo todo es mejor. Nosotros que somos católicos, ¿verdad? Que creemos fervientemente en el Espíritu Santo, en Dios y en la Virgen María, ellos son ayudas muy idóneas para estos momentos tan difíciles que pasamos en Navidad, este revoltijo, esta ensalada que hacemos en Navidad. Y bueno, ponerme a las órdenes de ustedes, no sé quién, creo que oí algo de la nueva era. No lo digo con orgullo, hace muchos años yo pasé en una situación de haber, hace más de como 32 años, que pasé una situación de nueva era y le cuento que me volví una máster en eso. Si algún día necesitan ayuda para, para alguna charla o algo, yo estoy a las órdenes, yo renuncié a todo eso, bendito y alabado sea Dios por eso, pero me quedó la lección de poder saber dónde está lo malo de la nueva era. Ujú. Y entonces eso es algo muy bonito porque Dios permitió que yo pasara por todo eso tan horrible, porque fue una pesadilla. Me tuve después que empezar a liberar y a liberar. Y bueno, esta maravillosa mujer, Katia, me terminó de ayudar a muchas cosas. Espero yo poder seguir en algún momento con ella, Ya pero decía yo que esa voz me sonaba conocida. la terapia que Katia me ha hecho, y siempre es con Dios, ¿verdad? Ella es muy linda y ella te dice lo que es, ¿verdad? Te pone el dedo en la pura llaga, Katia, pero te ayuda a salir del enredo, ¿verdad? Y definitivamente le agradezco mucho esta invitación, me hizo un recordatorio muy importante, vital, diría yo. Y eso era lo que les quería compartir y estoy aquí para servirles en el tema de la nueva era. Que Dios me los bendiga. Buenas noches. Un Y abrazo, muchas gracias, Celdita, gracias. de verdad, muchísimas gracias. Dios los bendiga por este ratito tan sustancioso. Muchas gracias, Gracias. Seidi. Ahí te puse el WhatsApp mío, si querés me contactas, porque sí me interesaría por inclusive hasta grabar alguna sesión ahí para de testimonio tuyo y poder subirlo a YouTube. Es importante esos testimonios también, son muy importantes, ¿verdad? Así que ahí te dejo mi WhatsApp para que nos contactes, con mucho gusto y más bien muy, muy agradecido. Muchísimas Bueno, gracias. con mucho gusto a ustedes también. Gracias. Si hay alguna otra pregunta, no hay problema. Adelante. Quería decir dos cositas. Una, cuando hablabas, dice cómo sanar la herida con Dios. ¿Por qué pasa esto o aquello? Vamos a tratar de leerla desde el WhatsApp directo. La pregunta dice don Pedro, ¿cómo sanar la herida con Dios? Es una pregunta. ¿Por qué pasa esto o aquello malo? Básicamente es como una pregunta, ¿cómo sanar la herida con Dios? Y él dice porque hay cosas que pasan malas, ¿verdad?
¿Quién la pregunta? Perdón. Don Pedro, Pedro Cova. Don Pedro. Don Pedro, en la vida pasan cosas, a todos nos pasan cosas. Siempre, o sea, pasan cosas, ¿verdad? Se muere alguien, me quedé sin trabajo, me enfermé, me robaron tal cosa, me dejó, perdí a un hijo. En la vida pasan cosas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces hemos pensado que Dios nos las manda, pero no es así. Son cosas que pasan en la vida. Em, sí, sí, en Venezuela, qué duro. Y cada vez se pone más difícil, muy duro. Y en muchos países, o sea, muy duro, ¿verdad? A nivel mundial. Cuando no es una cosa, es otra. Em, y ahí es donde se refleja y donde se evidencia definitivamente la falta de Dios en el corazón de las personas, no solamente en el corazón de los gobernantes, ¿verdad? Sino en el corazón de las mismas personas. Y muchas veces incluso la misma iglesia peca de omisión, ¿verdad? De no hacer lo que toca hacer, ¿verdad? Em, y yo creo que sí, hay que hacer un proceso de sanidad de ese dolor profundo donde sentimos que Dios nos ha abandonado. Voy a leer eh, esa herida con Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque pasan las cosas, ¿verdad? Em, más que vamos a ver, más que entenderlo desde el punto de vista espiritual, es entenderlo desde el punto de vista psicológico también. Eh, ¿Por qué yo me siento así? ¿Qué es lo que de mi historia, lo que de mi vida, esta circunstancia que estoy viviendo me afecta? A ver, em, en una situación de un terremoto, digamos, en un evento de la naturaleza, un terremoto, un maremoto, yo qué sé, un huracán. eh, ¿Qué es lo que se me activa? ¿Qué pensamientos y qué creencias se me activan y que por eso entonces me hacen dudar de Dios? Sentimientos, ¿verdad? Y lo que hablábamos ahora de esas heridas de soledad, de abandono, de rechazo, que más que con Dios tienen que ver con mi historia, o sea, las proyecto hacia Dios. Dios me abandonó, pero tienen que ver con mi historia. Em, Conversaba con una persona que, nicaragüense, que vivió las situaciones un paciente que vivió las situaciones de guerra de Nicaragua de los años 90, 80. Em, y él lo que me decía es que a él se le activaba el temor de de la inseguridad porque su mamá se había muerto cuando él estaba chiquito. Entonces, vivió bien, o sea, lo cuidaban bien, la abuela lo cuidó bien, tenía a su papá, sus hermanos, pero cuando pasaron las situaciones de la guerra en Nicaragua, toda la inseguridad de él, ya cuando la logró procesar, tenía que ver con esa historia de que perdió a su mamá cuando estaba chiquitito. Y a nivel social había una situación real, ¿verdad? Había una guerra y había mucha inseguridad y había un montón de situaciones en Nicaragua. Pero cuando logró entender que todo esto de afuera, lo que le removía era el dolor interno de que su mamá, más que dolor, la inseguridad que sintió ese niñito cuando su mamá murió, esta situación empezó a ser menos dura, menos amenazante. Siguió la situación externa a nivel país, pero para él la logró resolver y logró verla menos amenazante, entonces pudo activar un montón de recursos que él tenía, emocionales, de capacidades, de acciones él, para poder enfrentar a esa situación externa, porque él no podía cambiar esa situación externa. Entonces, sucede lo mismo en cualquier circunstancia, sucede lo mismo en Venezuela, la situación difícil, o sea, lo que vemos en las noticias, muy doloroso definitivamente.
pero es poder entender qué es esta situación externa que le está removiendo a usted para que la pueda resolver y la pueda entregar a Dios, permita que Dios actúe para que entonces esa circunstancia que le está tocando vivir lastimosamente sea menos amenazante y pueda activar sus recursos emocionales que usted tiene, dones, talentos que Dios le ha dado para que pueda enfrentarse a esa situación. Me explico. Ahí Javier mencionó algo. ¿Qué mencionaste, Javier? Ahí. No, justamente una carta de Juan Pablo II que hoy justamente en la tarde escuchaba una reflexión sobre el sufrimiento, toda una teología del sufrimiento de Juan Pablo II. Y el que conoce la historia de Juan Pablo II, él no habló desde la teoría, él vivió el holocausto, ¿verdad? Él vivió en un país de holocausto, él vivió la muerte de amigos, mucho lo que habla don Pedro, esa situación. Y él escribe una carta muy hermosa, que sugiero leerla, que habla sobre el sufrimiento humano, ¿verdad? Pero cómo unido al sufrimiento de Cristo se hace redentor, ¿verdad? Encuentra ese cauce que vos decías, esa esperanza, ¿verdad? Es asumirla, ¿verdad? Nada más, porque me pareció también muy apropiado ponerla ahí, porque creo que el Señor me la puso en la tarde y la tengo muy fresca, ¿verdad? Entonces, ahora que don Pedro hacía esa revelación, que le agradecemos mucho, y sí, es un pueblo muy sufrido y que oramos, pero creo que también, escuchando a Juan Pablo II, que vivió eso mismo, ¿verdad? Vivió también cosas muy atroces, ¿verdad? Gente cercana. Él escribe desde la experiencia personal, ¿verdad? Es hermosa la carta y también uno puede meditarla en este tiempo de Navidad, sobre todo por cuando tenemos momentos tan críticos como el que menciona don Pedro. Tal vez en el chat que hay desde la psicología puedas ponerla. Sí, está bien, Ujú. ahora la compartimos. Ujú. Y tiene razón, don Pedro, el mal es escandaloso y hace mucha bulla y se quiere hacer ver, ¿verdad? Y hace más bulla que el bien, pero hay más bien que mal, definitivamente. Y sepa que en toda Latinoamérica estamos orando por Venezuela, ¿verdad? Porque sí, y ahora más específicamente vamos a estar orando por usted también. Sí, amén. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, don Pedro. Igual, muy amable también por su aporte. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Yo quería hacer un comentario, Katia, porque a mí me queda muy claro. Hay un pasaje en la Biblia donde Jesús sana a 10 leprosos, ¿verdad? Y solo uno volvió a donde Jesús. Y cuando ese Ujú. leproso volvió, le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Los teólogos hablan de que lo que hizo ese leproso fue un acto de humillación, de agradecimiento. 10 fueron sanados, pero solo uno volvió. Y solo a uno le dijo Jesús, tu fe te ha salvado. Eso es maravilloso. Es como vos decís, ese acto de humildad, de recibir ese perdón, porque muchas veces no nos perdonamos. ¿Verdad? Ahora que hablabas de ese Ujú. soltarlo, a veces es tan difícil soltarlo porque el sentimiento de culpa es tan grande, de suciedad, o como dice el pasaje, siente uno que sigue comiendo con los puercos. Y se lo digo que es parte de mi testimonio también personal. Uno sigue pensando que sigue comiendo con los puercos y no es así. Dios realmente puede sanar eso, ¿verdad? Pero también hay que dejar que Él sane y hay que soltarlo, de veras, hay que soltarlo. Y lamentablemente a veces uno no quiere soltar eso, ¿verdad? Uno quiere seguir amarrado, ¿verdad? Uno quiere seguir comiendo la comida de los puercos, y disculpen la expresión tan literal y tan fuerte, pero es que a veces pasa, ¿verdad? Pero tenés toda la razón, Ujú. Katia. Me encantó eso que vos dijiste y me llegó a la mente el pasaje de Bilbo Bolsón del Señor de los Anillos cuando Gandalf le pide el anillo y no lo quiere soltar y pone una cara de malo, ¿verdad? Hasta una cara de malo, ¿verdad? Es que no lo quiere soltar, su precioso, no quiere soltar su precioso, ¿verdad? Su pecado, su vicio, no lo quiere soltar, lo tiene amarrado, ¿verdad? Es cuando lo suelta, cuando él se libera, ¿verdad? Entonces, Ujú. me encantó eso que vos dijiste, es ese proceso de liberación, es necesario soltar, ¿verdad? Ah, dice Gre, muchas gracias, definitivo, solo en Jesús se puede sanar y en mi caso la desesperanza, exactamente, es que lo contrario de desesperanza es esperanza, justamente que ahora la mencionabas, ¿verdad? Pero hay que hacer actos, hay que hacer actos de voluntad, hay que moverse, ¿verdad?
O sea, Dios no va a violentar la libertad humana. Hay que hacerlo uno. Uno también tiene que volver a Jesús y dar gracias. ¿Verdad? Como ese leproso. Es no solo me sané, sino dar gracias. Y ahí es donde empieza el gran milagro. ¿Verdad? Como vos decís. En ese soltarse es donde empieza el gran milagro. Y ¿Alguna esa pregunta? Adelante. desesperanza, Ajá. identificar, perdona, esa desesperanza, identificar qué me genera la desesperanza para poderlo, como decís vos, soltarlo, entregárselo al Señor, para poderme llenar de su esperanza. Amén. Perfecto. Bueno, no veo preguntas, comentarios. Como les dije, ahí está en el chat la carta de Juan Pablo II, Salvifici Doloris. Disculpen mi latín, ya está desactualizado, pero ahí está en el chat, ¿verdad? La pueden buscar, es una carta muy hermosa. Les sugiero leerla con calma, no como lectura rápida, sino inclusive la pueden usar de reflexión para este tiempo de Adviento. Así que muchísimas gracias. Pues no veo más preguntas, Katia. Adelante. Perdón, nos llevamos dos tareas entonces. Esta, de leer esta carta del sufrimiento de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, una tarea importante, bonita. Yo me apunto en esa tarea también. Y la otra tarea, identificar esas causas raíz que impiden que pueda vivir esa plenitud y que pueda, y que me anclan esas heridas, los duelos no resueltos, las heridas y las expectativas no cumplidas, este, y que no me dejan vivir esa vida plena que Dios quiere que tengamos. Tenemos que incomodarnos, ¿verdad? Como decía este padre en esta reflexión, no nos ofrece una vida cómoda, vamos a incomodarnos, pero para poder tener una vida plena. Muchísimas Perdón, gracias, de veras. creo que Seidi levantó la Ujú. mano. Seidi, levantaste la mano. Adelante. Sí, Mm, bueno, como para terminar, este, de nuevo dar gracias por este rato tan hermoso. Y luego hay algo que nosotros deberíamos también hacer como un ejercicio, el agradecimiento, como dijo el compañero Javier, que eso es muy importante, es un tema demasiado importante y que nosotros siempre estamos viendo lo que nos hace falta, pero no contamos lo que tenemos, ¿verdad? Entonces es ¿con qué empezamos este año? ¿Y qué nos dio Dios sin esperar nada, como a esos leprosos? Y sin importar que 9 no se devolvieran, porque así somos de malagradecidos, ¿verdad? Por lo menos yo soy una que aprendí a agradecer porque era muy negativa hace muchos años, jovencita, y mi jefa me decía, cuando me oía, Sadie, nada, ¿qué es eso? No, 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 nada de hablar de cosas negativas, todo positivo, me decía ella. Y ahora un día de esto soy una terapeuta que decía que por qué nosotros no, como dice Katia, a sacar el papel y lápiz, por qué al día, todos los días no escribamos 3 cosas que Dios nos había dado, pero que esas 3 cosas fueran diferentes todos los días en agradecimiento, que me dio casa, me dio vestido, me dio sustento al día siguiente, que me dio carro, que me dio salud, que me dio paz, porque no solo lo material, ¿verdad? ¿Qué cosas pude yo este año eh, pasar y superar? A veces literal que odiamos a alguien. Estamos con un resentimiento tan terrible que no lo soportamos ni que lo nombren ni verlo. Y cada vez que lo vemos hasta que se nos... ¡Uah! ¿Verdad? Pero así somos. Entonces, tal vez hasta superamos eso. Ya vemos a aquella persona y ya decimos, mira, ya no siento nada por ella, la perdoné, qué bueno. No me le arrimo, ¿va? Porque es alacrán, pero, pero por lo menos si la veo y le hago un favor o si la veo pasar algo, ¿verdad? Pero, ok, entonces eso es un regalo de agradecimiento hacia Dios porque tuvimos ese corazón para perdonar, ¿verdad? O muchas cosas que nos pasaron este año. Entonces, hacer esa lista de 3 cosas al día de agradecimiento y decirle que seamos ese único leproso que le decimos a Dios, Dios, gracias, gracias porque este año se hizo la diferencia, tanto en cosas materiales como en espirituales.
Y eso es lo que yo quería compartirles, que eso me quedó a mí este año, muy bonito, y que tal vez en los años anteriores tal vez no lo había pensado, pero este año dije yo, y se lo dije hoy a mi hijo, hagamos esa lista todos los días. Y dicen que, bueno, yo no la he hecho, pero dicen que al final de la semana se hace tanta satisfacción. Yo lo hago siempre en mi comunión. Yo voy a la iglesia católica, voy a misa y apenas yo recibo la Santa Eucaristía, digo gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo y gracias Virgen Santísima por todo lo que nos has dado y que no lo merecemos. Eso siempre se lo digo y eso me da mucha satisfacción. Muchísimas gracias, buenas noches y Dios me los bendiga. Qué lindo, muchas gracias, Heidi. Muchísimas gracias, Heidi. Sí, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Recordándoles que este webinar que va a quedar grabado, ya mañana va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Si quieren volver a repasarlo con calma, con la tarea de Katia, lo pueden pausar y pueden ir reflexionándolo. Se los aconsejo para que lo puedan pues, disfrutar y también lo puedan realizar el ejercicio. Agradecerles nuevamente su participación el día de hoy. Katia, muchísimas gracias. Ya estamos también trabajando en los temas para el próximo año, ¿verdad? Los temas de webinar y algunas otras cosas especiales que queremos traer y que el Señor nos estaba pidiendo también. Desde ya desearles que este tiempo de Adviento, pues la verdad que lo vivan intensamente, ¿verdad? Se preparen, no solo para el fin de año, sino también a nivel interno, emocional, psicológico y espiritual. Que el Señor les acompañe. Estamos viendo pronto, recuerden, el 15 un webinar y el 17 el otro. Y ya con eso pues terminamos el año. Katia, muchas gracias. Nada más para despedirte. Gracias, Javier, y muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Hasta luego. Hasta